Bueno, muchísimas gracias, Paco, por invitarme. Me encanta venir a Zamora. Yo, como estudioso de los lobos ya madurito, he estado en Zamora, en el campo, he trabajado durante años. Hemos estado 11 años trabajando en un proyecto de radiomarcaje que incluía la provincia de Zamora. Hemos marcado 6 lobos con collares que duraban 6 años en Toro, en Montelarreina, ¿no? Antes de hacerse la autovía y todo eso, ¿no? Y bueno, me encanta andar por las calles de Zamora. Antes, cuando venía por aquí, he hecho una foto de una calle y se la he mandado a una amiga, Yolanda Cortés, que ha trabajado mucho conmigo. Le he dicho, mira, estoy en Zamora disfrutando de las calles de Zamora y también de la gente que hay aquí. Muchos amigos, viejos amigos, que bueno, realmente estoy encantado de estar aquí. He visto que Paco se ponía un poco en modo de prevención cuando hablo de la polémica sobre el lobo, y cuando me pidió que diera, voy a poner el reloj para saber, cuando lleve 3 horas voy empezando a terminar ya. Cuando me pidió que viera de qué podía hablar, digo, mira, vamos a hablar de la polémica sobre el lobo, porque siempre que hablo sobre otro aspecto del lobo, al final, en las preguntas y todo eso, acabamos con la polémica del lobo, ¿no? La protección, la no protección. Digo, entonces casi lo mejor es empezar por ahí, así no tengo que estar desviándome constantemente. Dejando bien claro que, digamos, el objetivo de todo esto es encontrar terrenos en común, no exacerbar la polémica. Pero bueno, todos sabéis que cuando se habla de lobos hay como 2 sectores, un sector muy antilobos, normalmente compuesto por ganaderos, y otro sector que muchas veces es extremadamente pro-lobo, ¿no? Y entre medias yo creo que estamos la inmensa mayoría de la gente. Yo siempre he dicho, si yo fuera ganadero probablemente sería del sector antilobo, porque me parece normal que los ganaderos, digamos, estén en contra de un animal que les perjudica económicamente, ¿no? Hay muchas visiones del lobo. Esta es una foto que hice hace tiempo, ya no está, en un bar de Villalpando, que es un pueblo de aquí de Zamora, ¿no? Y que representa un poco la visión rural del lobo, es decir, un lobo atacando a una oveja, ¿no? Esta visión del lobo como animal maligno y sanguinario está en otros muchos lugares del mundo, no solo en España, digamos, en toda el área de distribución del lobo, ¿no? Y luego hay otra visión del lobo como un animal que los americanos llaman cute, que es estilo Bambi, ¿no? Y es el que se vende un poco en estas camisetas de los turistas que van a los picos de Europa. Es de los muchos habitantes urbanos que ven el lobo desde lejos y lo ven como un animal perseguido y un animal muy bonito, que es el antecesor del perro, evidentemente. ¿Y cuál es mi visión del lobo? Os voy a poner una foto de mi muy remota juventud y os voy a comentar un poco cuál es mi trayectoria. Yo soy biólogo, estudié la carrera de biológicas, por cierto, con algunos compañeros que están aquí en esta sala. Hice la especialidad de zoología, luego hice mi tesina y mi tesis doctoral. La hice en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Museo de Ciencias Naturales, y aquí estoy con un zorro que tiene un radiocollar. Cuando mi tesis la hice con zorros en unos momentos en los que, bueno, se estaba expandiendo la rabia silvática por Europa y era un tema muy interesante. Luego acabé mi carrera y me puse a trabajar hice un censo de lobos en toda España, empecé a trabajar, hice un periodo postdoctoral en la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla,
Y empecé a trabajar con lobos y he viajado bastante. Aprendí digamos, las técnicas de estudio en el campo de los lobos en Estados Unidos. En Minnesota, las avionetas que se utilizan para seguir a los lobos radiomarcados. Aquí estamos en un bosque de Minnesota anestesiando un lobo para ponerle un collar. Y posteriormente he estado en varios grupos internacionales. Perdonadme que tengo diapositivas en inglés, a lo mejor no debería haberlo hecho, pero uno de estos grupos es la Iniciativa Europea para los Grandes Carnívoros. Y la visión, que está marcada en amarillo, de este grupo es mantener y restaurar en coexistencia con la gente poblaciones viables de grandes carnívoros como parte integral de los ecosistemas europeos. Digamos que hablamos de poblaciones viables, no hablamos de defender a cada individuo y hablamos de, fundamental, en coexistencia con la gente, porque los lobos en España viven en terrenos densamente poblados. Y la gestión de los lobos muchas veces es la gestión de la gente. Siempre se dice que los problemas entre lobos y personas son problemas entre personas y personas. Las personas que piensan de una forma con respecto a los lobos y las que piensan de otra forma. Entonces, a lo largo de mi carrera, que ya es larga por edad, he trabajado mucho con la gente, he trabajado con ganaderos en varios proyectos europeos y he trabajado también con los lobos, radiomarcándolos, siguiéndolos desde, en este momento sigo teniendo lobos radiomarcados en la provincia de Madrid, donde estamos haciendo un estudio. Digo todo esto para que veáis un poco cuál es mi punto de vista. O sea, porque en estas jornadas habrá venido gente de muchas clases. Yo soy una persona que tiene formación científica, estoy interesado en que se preserve el lobo, pero soy perfectamente consciente de que la preservación del lobo exige trabajar con las personas, fundamentalmente con los ganaderos, que son los perjudicados con el lobo. Bien, os cuento un poco cuál es la situación de los lobos. Este es el último mapa de la Iniciativa de Grandes Carnívoros y podemos ver las poblaciones de Europa. Hace 30 años no había lobos en Centro Europa. Ahora han aumentado mucho. Tampoco había lobos en Escandinavia, en Suecia y Noruega. Y ahora hay una población importante de lobos. Vemos la población ibérica. Nosotros la llamamos mejor población ibérica que población española, porque es la población de España y Portugal. Para los biólogos que tratamos con poblaciones, antes mencionaba la población viable, no hay diferencia entre España y Portugal. Los lobos que están en la frontera van de un sitio a otro y toda la población es lo mismo, ¿no? Y vemos que tenemos una de las poblaciones más grandes de Europa, por lo menos de Europa occidental. Desde un punto de vista legal, digamos, la ley europea que controla la gestión de la naturaleza es la Directiva de Hábitats. He puesto el área de distribución del lobo y he puesto el río Duero bien visible en azul porque durante muchísimos años ha marcado el límite, un límite en la gestión del lobo. Al norte del Duero, los lobos están en la Directiva de Hábitats en el anexo 5. Esto significa que aunque hay que conservarlos, habría una flexibilidad muy grande en cuanto a su gestión. El lobo podía ser una especie cinegética y así ha sido hasta hace 2 años o año y medio. Al sur del Duero el lobo estaba estrictamente protegido. En Portugal está estrictamente protegido a ambos lados del Duero, ¿no? Bien, entonces las leyes españolas hasta el momento lo que hacían era pues seguir la Directiva de Hábitats y dejar una gran libertad a las comunidades autónomas, de tal forma que si podían al norte o si querían al norte del Duero podían cazarlo, siempre con unos límites evidentemente,
mientras que al sur del Duero estaba protegido, digamos, por obligación europea, ¿no? Pero de repente ocurre una cosa que a mucha gente le ha dado la vuelta, ¿no? Y es que el gobierno, el actual gobierno, en septiembre de 2021 protegió estrictamente al lobo tanto al norte como al sur del Duero. Digamos que todo ocurrió porque un grupo ecologista pidió que el lobo se introdujera en una lista que se llama LERSPE, que es el listado de especies en estado de protección, especies silvestres en régimen de protección especial. Entonces se reunió un comité científico y finalmente dijeron que los lobos, digamos, tenían todos los requisitos para formar parte de este listado, ¿no? Y bueno, pues el gobierno reunió a las comunidades autónomas. El 4 de febrero, en una reunión que se realizó en Madrid con los directores generales, hubo unas votaciones que fueron extraordinariamente polémicas y en un ambiente de tensión realmente impresionante, pero la mayoría, es decir, la mitad más uno de las comunidades autónomas, más el gobierno tenía un voto, el Ministerio de Medio Ambiente, decidieron respaldar un poco el veredicto científico, incluyendo al lobo en el LERSPE. ¿Qué significa esto? Pues que el lobo había que dejarlo de cazar. Es más, el gobierno decidió que los controles que se hacían en muchas comunidades autónomas, en algunas provincias, por ejemplo en Asturias, donde no se caza deportivamente, pero sí se hacían controles, tenían que parar también. Entonces se produjo de repente un conflicto enorme entre ciertas comunidades autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente, un conflicto que representa también los distintos puntos de vista de la sociedad civil de la calle, ¿no? Después de esta decisión ha habido una serie de debates que están constantemente en los medios de comunicación, en las revistas especializadas, en todas las charlas. Por eso he decidido dar esta charla directamente sobre eso, para no tener que hablar luego o que me corten a mitad. Oye, sí, esto está muy bien, pero lo que nos interesa es el debate sobre la protección del lobo. Y bueno, he puesto una serie de puntos de discusión sobre los cuales voy a hablar en relación con este debate de la protección del lobo. El primero de ellos es que muchas veces se dice que la protección del lobo, la protección estricta del lobo, atenta contra los datos científicos sobre la tendencia de las poblaciones españolas. Bien, hay que decir una cosa, y es que cuando se propuso incluir al lobo dentro del LERSPE, es muy difícil de pronunciar, por eso la mayoría de la gente dice LESPRE, pero es LERSPE. Realmente no es por motivos poblacionales, es decir, no es porque la población esté disminuyendo, aumentando, sino por tres características que tienen las especies que están dentro de este listado, y es que son especies de una particular importancia científica, ecológica y cultural. Dentro de este listado hay especies que están aumentando, por ejemplo, la cigüeña o los petirrojos, ¿no?, que hay muchísimos y están aumentando, ¿no? Sin embargo, están dentro de este listado, hay muchísimas especies, la mayoría de las aves, prácticamente todos los reptiles y anfibios están dentro de este listado del LERSPE, ¿no? No se les puede ni cazar, ni molestar, ni hacer nada. Entonces se reunió un comité científico independiente, yo conozco a muchos de ellos, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver con el Ministerio de Medio Ambiente, la mayoría de ellos están en el CSIC, y les dijeron: el lobo en España atiende a estas circunstancias, es decir, tiene una especial importancia científica, ecológica y cultural. Y dijeron que sí,
bueno, que las tres características las cumplía el lobo, ¿no? Entonces fue cuando el Ministerio dijo, bueno, pues vamos a seguir adelante el proceso y les preguntamos a las comunidades autónomas si quieren o no quieren, ¿no? Por tanto, cuando se habla de que esto va en contra de, digamos, la situación en la cual está el lobo, realmente cuando el lobo se incluye dentro del LERSPE no se hace por motivos poblacionales, porque esté mal las poblaciones, sino simplemente por estas razones, ¿no? Digamos que es por motivos bastante emocionales, porque habría que decir también, y eso lo dijo el comité científico que estuvo discutiendo si el lobo debía estar o no en el LERSPE, que muchas de estas categorías son subjetivas, es decir, ¿qué significa importancia científica? Bueno, y que otros muchos animales podrían estar dentro de del LERSPE, igual que están las cigüeñas. Por ejemplo, si alguien propusiera meter al zorro, dentro de esta categoría, probablemente lo conseguiría, porque digamos que las tres circunstancias las tiene el zorro. Es una especie de importancia científica, ecológica y cultural, ¿no? Pero bueno, seguimos un poco para adelante, porque también hay mucha polémica sobre cuál es la situación del lobo. En los últimos años hay gente incluso que lo ha publicado, científicos que han dicho que los lobos están disminuyendo en España. Es decir, entonces vamos a ver un poco cuál es la situación y la evolución del lobo. Digamos que en el siglo XIX el lobo estaba prácticamente en toda España, pero los estudios que se han hecho recientemente, y se acaban de publicar en 2 artículos científicos distintos, demuestran que a mediados del siglo XIX, hacia 1840, estas figuras son figuras del profesor José Antonio Valverde, un biólogo que estudió los lobos durante los años 70, es el fundador del Parque Nacional de Doñana, ¿no? Bien, había lobos en casi toda España en el siglo XIX, pero ya la población estaba muy fragmentada, lo sabemos ahora a través de estudios más detallados que se han hecho. La población fue disminuyendo hacia 1950 y llegó a su mínimo en 1970. Digamos, lo que está rayado son los lugares donde había densidad relativamente alta de lobo, y lo punteado, los lobos prácticamente extinguidos. Y esa ha sido un poco la tendencia no solo de los lobos, sino de todas las rapaces y la mayoría de los carnívoros a lo largo de los últimos siglos. Han sido perseguidos por el hombre severamente hasta alrededor de 1970. Y entonces, no solo en España, sino en la mayor parte de Europa y en Norteamérica, es decir, en el mundo occidental, ha surgido una conciencia para proteger a estas especies que nos estábamos eliminando, ¿no? Y desde entonces, desde los 70, la mayoría de estas especies, el lobo, el águila imperial, el águila real, los buitres, todas están recuperándose. Nosotros en el año 1988 nos encargó el Ministerio de Medio Ambiente, entonces era LICONA, que hiciéramos el primer inventario nacional, o censo de los lobos, ¿no? Estuvimos 2 años haciéndolo, 16 personas, y esta es la imagen que sacamos, ¿no? Es decir, los lobos estaban empezando a recuperarse, aunque en la zona de la llanura cerealista, aquí estaban todavía en una densidad bajísima, de tal forma, que había solo 4 manadas en una extensión muy grande de terreno, realmente había muy pocos lobos. Pero en los años siguientes hemos visto cómo la población iba aumentando, es decir, esta es la población en la situación en los años 70, 1970, 1988, este es en el año 2000, y lo que vemos también es que los pequeños núcleos que quedaban en la frontera con Portugal van desapareciendo, de tal forma que solo persiste en 2006 los lobos de Sierra Morena, ¿no? Pero en Sierra Morena los lobos estaban ya en una situación, digamos, agónica, y en 2006 se hizo la foto a este lobo, que por cierto probablemente está cruzado con perros por el aspecto que tiene,
y se acabó. Desde el año 2006 no ha habido ninguna prueba posterior de la existencia del lobo en Sierra Morena, lo que indica que se han desaparecido, se han extinguido, ¿no? Pero han seguido creciendo en el norte de España, yendo hacia el sur y llegando incluso a la provincia de Madrid, que es donde, bueno, yo estoy haciendo el seguimiento ahora. Los lobos llegaron a Madrid en el año 2011, la primera manada. En la actualidad hay unas 5 manadas en la provincia de Madrid, ¿no? He puesto una interrogación piadosa en Sierra Morena, pero realmente los lobos están extinguidos en Sierra Morena. Y aquí hay una serie de puntitos, y es de lobos aislados, no son manadas, que están en el Pirineo, en el Prepirineo, también al lado de Zaragoza, en Los Monegros hay un lobo desde el año 2017, lleva allí 5 años solo. Y en los últimos días en la prensa salía una loba que está en la provincia de Castellón, por aquí, en un sitio que se llama Alcañiz, ya muy cerca del Mediterráneo, lleva 3 años allí, ¿no? Son individuos aislados, bueno, que no han formado manadas. La mayoría de estos individuos proceden de la población ítalo-francesa, es decir, han pasado desde Italia a Francia y desde Francia a España. Y estos puntos son de lobos italianos, digamos, o franceses, ¿no? Prácticamente, o todos los lobos que se conocen solitarios que están al norte del río Ebro son italianos, mientras que hay 2 hembras, esta de Alcañiz y otra que está también en la provincia de Castellón. 2 hembras que están al sur del Ebro son de la población, proceden de la población ibérica. Esperemos que en el futuro se puedan encontrar los 2 lobos. No sabemos quién cruzará el Ebro, si unos hacia abajo, los franceses hacia abajo, o los ibéricos hacia arriba, y que se puedan, digamos, hibridar y comenzar una nueva etapa, digamos, con una población que sea mucho más diversa desde el punto de vista genético. Una de las confusiones que hay en estos momentos sobre la situación del lobo es que en la actualidad hay una serie de científicos que están muy próximos al ecologismo, que dicen que los lobos no han aumentado desde los años 80, que la población está exactamente igual desde los años 80. Se publicó un artículo en una revista, digamos, de Mario Quevedo, es un profesor de la Universidad de Oviedo, junto con otros muchos autores, y en la introducción de esta revista, no en los resultados, sino en la introducción, se decía una frase que era la siguiente: entre 1986 y 1988 había 299 manadas, de acuerdo con el estudio que hicimos nosotros hace ya más de 30 años, ahí aparece mi nombre, publicamos en una revista internacional. Ahora que se ha hecho, hace 5 años que se ha hecho otro estudio, aparecieron 297 manadas, lo cual indica que el lobo sigue exactamente igual ahora que hace casi 30 años. Bien, esto no es verdad, y como yo en parte soy el que responsable o está involucrado en esta polémica, me gusta decir que en efecto nosotros publicamos en el año 1992 aquel estudio, el primer censo del lobo que nos encargó el ICONA al Ministerio de Medio Ambiente en una revista científica, Biological Conservation, y ahí decíamos muchas cosas, y efectivamente una de las cosas que decíamos, que está aquí, es que en Galicia había unas 100 manadas, está aquí, lo cual probablemente es un error. O sea, en aquellos momentos había menos lobos en España, pero decíamos otras muchas cosas, publicábamos con mucho detalle el área de distribución del lobo. Entonces lo que ha ocurrido es que algunos autores que quieren respaldar científicamente la protección del lobo han cogido esa pequeña línea de una publicación y olvidándose del resto de la publicación y de decenas de publicaciones que, digamos, comprueban la evolución positiva del lobo en España en los últimos 30 años, digamos, han publicado en una revista científica
que los lobos están igual en la actualidad que hace 30 años. Ellos mismos se citan a sí mismos, con lo cual, digamos, esa confusión se va en estos momentos expandiendo en ciertos ámbitos científicos, pero no es cierto. Es decir, es obvio que los lobos han aumentado. Digamos que esa técnica de coger una parte de una publicación y ponerla olvidando del resto de la publicación y de las otras muchas publicaciones y conocimientos que hay sobre algo, tiene un nombre en inglés, se llama cherry picking, que literalmente significa coger cerezas, porque cuando tú coges cerezas, coges esta, la otra. Es una práctica que científicamente está muy mal considerada. Os pongo una gráfica de Brian Dunning, que es un divulgador científico norteamericano muy famoso, que habla del cherry picking y pone una gráfica de las temperaturas de la Tierra en el mundo. Se ve cómo está aumentando, pero no de una forma lineal, sino en forma de cresta de gallo, ¿no? Entonces, si tú coges solo una parte de la gráfica, que es esta, puedes decir que la Tierra se está enfriando, como muestra la ciencia, ¿no? Lo que has hecho es coger solo una parte, ignorando todo el resto de las evidencias. Eso es el cherry picking, ¿no? Y hay que decir que en la polémica del lobo se hace mucho cherry picking. Me siento utilizar palabras en inglés, no sé cómo hará la traductor. Bien. Pero que parte de la confusión que hay sobre la situación del lobo y sobre otras muchas cosas se basa en esta práctica que es tan deleznable desde el punto de vista científico, ¿no? Bien, como digo, es obvio que los lobos han aumentado a lo largo de los últimos 40 años, pero también es cierta una cosa, y es que, por ejemplo, la población del este de España, la que está en el País Vasco, Burgos, etcétera, incluso en Guadalajara, en un sitio, bueno, en Guadalajara llegaron en el año 2001, ¿no? Donde yo he trabajado mucho, apenas ha aumentado en los últimos años, está completamente bloqueada. Y también es cierto que, digamos que ese poderío que tenía la población de lobos en los años 70, en los 80, en los 90, ahora prácticamente no se nota. Desde el año 2000 los lobos han aumentado muy poco hacia el sur y en la actualidad yo diría que la población permanece estable, lo cual contrasta un poco con los datos europeos, ¿no? En Europa ese aumento de las poblaciones de lobos se empieza a producir hace 30 años y en la actualidad están las poblaciones en pleno apogeo, sobre todo en Centro Europa. Los lobos centroeuropeos llegaron desde Polonia hacia Alemania y desde Alemania han pasado a Dinamarca, Bélgica, Holanda, que ya no se llama Holanda, se llama Países Bajos, pero que es un país muy pequeño, con una densidad de población tremenda. En la actualidad tienen entre 3 y 5 manadas, ¿no? Y eso no se ve, esa expansión que podríamos esperar en la población ibérica, en la población española, no la estamos viendo en España. Esa es la verdad. Los lobos llevan mucho tiempo estancados, ¿no? Bien. Bueno, me parece que me he olvidado una diapositiva. Y volviendo a la polémica, hay polémica entre personas que dicen que a los lobos hay que protegerlos completamente porque si no las poblaciones se extinguen, y otros que dicen que la caza les viene muy bien a los lobos. Y esta la he oído yo muchas veces, esta última. Dicen, por ejemplo, en España los lobos se han cazado durante siempre, hasta hace 2 años, y han estado aumentando, mientras que en Portugal, que se han protegido,
los lobos disminuyen, que no es cierto, los lobos en Portugal permanecen estables, pero bueno, se ha hecho la comparación entre los dos países, ¿no? En España se caza y van para arriba, y en Portugal no se cazan y están estables o van para abajo. Los lobos necesitan cazarse, porque si no se cazan, bueno, pues se extinguen, la gente les caza furtivamente y al final no hay lobos. Bien, la polémica entre la caza, y la protección del lobo es la que está realmente en el núcleo del conflicto. O sea, los que han protegido al lobo es porque no les gusta que se les mate, no porque se podría matar un porcentaje de la población. De hecho, se ha estado haciendo durante años y la población no se reduce, ¿no? Y cada vez más hay un sector de la población, en general un sector urbano, que está en contra de que se maten lobos y en contra de la caza en general, ¿no? Digamos que muchos de los argumentos a favor de la protección del lobo en España, que se estuvieron discutiendo en aquella famosa reunión donde hubo tanta bronca el 4 de febrero de 2021, estaban alrededor de la caza en algunos sitios y también la caza concretamente en la Sierra de la Culebra. Este es uno de los burros que se ponen para cazar los lobos, se ponía en la Sierra de la Culebra, uno de los antiguos escondites, se puede ver el burro aquí, desde donde se cazan los lobos. Y toda esa cultura de la caza, de los trofeos, que, digamos, en Castilla y León ha estado muy presente, sin embargo es puesta en duda por un nuevo sector de usuarios del campo que salen a observar la naturaleza, ¿no? Estos son observadores de lobos en la Sierra de la Culebra también. Como sabéis, la Sierra de la Culebra es el sitio donde más importante es el turismo de lobos en España y en Europa. Y el turismo de lobos ha convivido con la caza. En los últimos años se daban permiso para cazar 12 lobos en la Sierra de la Culebra, lo cual no reducía la población, que es una población bastante importante, pero molestaba muchísimo no solo a los que iban a ver lobos, sino a otras personas que veían innecesario que se estuviera cazando una especie en un lugar como la Sierra de la Culebra, donde va muchísima gente a verlos. Es una especie de escaparate de la naturaleza en España. Eso se ha dicho muchas veces en estos debates. Viene un japonés, porque vienen japoneses, vienen montones de ingleses, y lo que vienen a ver lobos a la Sierra de la Culebra, y lo que ven es que se les está cazando, y en general se llevan un sentimiento bastante negativo, ¿no? Entonces, yo creo que ese conflicto entre la caza y el amor por la naturaleza, que no está basado en la explotación, es lo que está detrás de el meter a los lobos dentro de esta categoría que les protege completamente. Hay que decir que cada vez más está aumentando el público que va a la naturaleza para observarlos, ¿no? Los que dicen que el lobo vivo vale más que el lobo muerto, porque hay muchos más observadores de lobos que dejan dinero en las zonas naturales, como en la Sierra de la Culebra, que el dinero que dejan los cazadores con los trofeos, pagando los trofeos, ¿no? Bien, hablaba de que las poblaciones que no cazan se disminuyen. Es un, lugar común de muchas personas, pero que quizás si miramos la perspectiva del lobo en Europa, nos damos cuenta de que no es así. Por ejemplo, en Alemania los lobos han estado protegidos desde que llegaron a Alemania, que fue, por cierto, en el año 2000. Se sabe exactamente cuándo llegó la primera pareja, en el año 2000, ¿no? Llegaron desde Polonia.
Allí ha sido una especie completamente protegida. Este es el primer bosque alemán donde entraron los lobos, que por cierto es una reserva del ejército. Allí se establecieron los lobos. Y bueno, estas son fotos reales de lobos fotografiados junto a los tanques, los que van a mandar ahora, los Panzer, estos, no sé cómo se llaman, que van a mandar a Ucrania. Y en una zona que, por cierto, tiene un nivel de degradación realmente tremendo, ¿no? Estos son los bosques de las zonas de Alemania donde estaban los lobos. Cuando la primera pareja de lobos se estableció en Alemania, el gobierno alemán nos invitó a la UICN a que fuéramos a verlos, las huellas de los lobos. La primera pareja, eran solo 2 lobos. Y estuvimos con las chicas alemanas que estaban haciendo el seguimiento. La de izquierda es Silke Reinhardt, que ha seguido desde entonces. De esto hace 20 años. Desde entonces yo he estado, digamos, colaborando con ellos. Les he enseñado a capturar lobos para radiomarcarlos. Y bueno, he estado saliendo con las biólogas alemanas a recoger los excrementos, que huelen muy mal, como podéis ver. Y después de esos 20 años, estamos en el año 2023, Silke Reinhardt, esta bióloga, dio una charla hace poco, señalando que en el año 2000 había una manada de lobos aquí, justo en la frontera con Polonia, y en la actualidad hay todas estas manadas de lobos, que son exactamente 161 manadas más 42 parejas establecidas. Estos son datos del año 2022. Podéis ver la gráfica. En rojo están las manadas y en verdecito arriba las parejas. Y esto ha ocurrido en una población que no se ha cazado nunca. Es decir, completamente protegida, en un país con una densidad de población muy superior a España y, bueno, donde los lobos han tenido la expansión más grande que se conoce en todos los lugares donde se ha estudiado. Un aumento del 36% anual cada año, ¿no? Es cierto que han aumentado los daños, pero los ataques, que están en negro, pues realmente no son muy grandes, no llegan a 1000 ataques al año. Es una cantidad importante, pero no muy grande. En España tenemos más de 11.000 reses muertas o 11.000 ataques cada año, ¿no? Probablemente el número superior, porque hay comunidades como Castilla y León, al norte del Douro, donde no se registran los ataques, ¿no? Bien, este es uno de los ejemplos que contradicen ese lugar común de que las poblaciones que no se cazan, las poblaciones que están protegidas, no prosperan, ¿no? Digamos que los lobos en Alemania están protegidos con unas pocas excepciones. Y una de esas excepciones es la del lobo que mató el caballo a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comunidad Europea. No sé si sabéis, ella es de la Baja Sajonia, que es de la zona donde más lobos hay, que ella tenía una finca donde montaba a caballo, entonces su caballo, de 30 años, ya era muy mayor, se lo mató en noviembre un lobo. Un lobo que además estaba, digamos, identificado genéticamente, porque había hecho otros muchos daños, ¿no? Y habían puesto, digamos, precio a su cabeza. Le habían dicho que se le podía matar específicamente a ese lobo, no a cualquier otro lobo, solo a ese, ¿no? Entonces, en estos momentos hay en internet una página web que es muy graciosa, se llama Ursula versus the Wolf, Úrsula contra el lobo, que habla de toda la historia de cómo el lobo le mató el caballo a Ursula von der Leyen, y que dice que algunas de las decisiones que está tomando en la Comisión Europea son para reducir la protección de los lobos porque, digamos, está resentida con los lobos que mataron a su caballo. Bien, es una anécdota, digamos, graciosa,
pero si ponéis en Google Úrsula versus The Wolf, lo que aparece ahí arriba, podéis entrar en esa página que, bueno, tiene cierta gracia. Hay que decir que los lobos alemanes, como he dicho antes, han ido a otros muchos países de Europa. Uno de esos lobos, también identificado genéticamente, se fue a Países Bajos, Bélgica, y en Bélgica le hicieron esta foto, es una grabación, que le han titulado El lobo y Caperucita Roja, porque aparece una niña, lo podéis ver, con un casco rojo, que casi se choca con el lobo en una de las calles de Bélgica. Este lobo volvió luego a Alemania y en estos momentos es el macho reproductor de una pareja que está criando cerca de Hamburgo. Hamburgo ya está bastante al oeste. Y digamos otro ejemplo de éxito enorme de una población estrictamente protegida europea se refiere a la población italiana. Si pudiera, aquí. Esta es la población italiana, que ha tenido en los últimos 50 años un aumento realmente espectacular. Los lobos en Italia estaban en esta situación en el año 1973, unas pocas manchas de lobos en los Apeninos, completamente fragmentada, había unos 100 lobos. Ha sido seguida durante muchos años por un experto que se llama Luigi Boitani y por otros biólogos también italianos. Ha ido aumentando y en la actualidad los lobos de Italia han ocupado todos los Apeninos y gran parte de los Alpes. Se ha hecho un censo muy reciente en el que salen 3.300 lobos. Es decir, en 40 o 50 años ha pasado de una población de 100 lobos a 3.300, completamente protegida. Nunca se ha matado un lobo legalmente en Italia, por ninguna razón, ni por hacer daños, ni por entrar entre los pueblos a comerse los perros, por nada. Nunca se ha matado un lobo legalmente en Italia, ¿no? Digamos que uno de los problemas que tiene esta población italiana es la gran cantidad de híbridos. En este estudio se ha visto que el 11,7% de los individuos analizados genéticamente a través de excrementos tenían restos de hibridación con perros relativamente recientes. 11,7%. Es un porcentaje alto. En España las cifras son del 4% así. Y otro de los debates se refiere, desde el mundo ecologista se dice muchas veces que al matar lobos aumentan los daños a la ganadería. Y esto está apareciendo en muchísimos sitios, incluso en revistas científicas. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues esto viene, hay que decir que este es un tema muy importante, porque realmente si el lobo es perseguido en España y en todos los sitios del mundo, es porque hace muchos daños a la ganadería. Entonces, una de las fórmulas es proteger al ganado, pero otra de las fórmulas que se suele prescribir es matar lobos, ¿no? Entonces, hay ecologistas que dicen que si matas lobos, los daños a la ganadería suben. ¿De dónde viene esto? En fin, no quiero... quizá me he pasado un poco poniendo artículos científicos en inglés, pero esto viene de un autor que se llama Robert Bielgus, que publicó en una revista PLOS ONE en 2014 esta gráfica, donde decía que cuando aumentaba el número de lobos que se mataban, aumentaba también los daños al ganado y luego acababan disminuyendo. Bueno, quiero decir que este es un estudio que tiene muchísimos datos, pero posteriormente otros dos estudios hechos por autores de la misma universidad, que es la Universidad de Washington, la Universidad Estatal de Washington, publicaron artículos diciendo que se había equivocado,
O sea, volvieron a hacer los cálculos y dijeron, no, se ha equivocado. Lo que nos sale a nosotros es que cuanto más lobos matas, menos ganado muere, ¿no? Son dos artículos distintos que, digamos, contradicen completamente aquel artículo de Wielgus y Peebles, que ahora ya es muy famoso por eso, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Que en cualquier otra cosa la gente diría, bueno, pues se ha equivocado, como tantísimas veces hay miles de artículos que se equivocan y que posteriores investigaciones demuestran que están equivocados o no los respaldan. Pero en este caso, estos autores, Wielgus y Peebles, dieron, digamos, el argumento que muchos ecologistas necesitaban, ¿no? Y es que cuando matas lobos hay más daños al ganado. Y que eso es porque las poblaciones, o digamos las manadas, se desintegran y entonces los individuos que van solos a cazar no pueden cazar grandes presas, mientras que tienen que cazar ganado. Bueno, os he puesto los artículos posteriores que se han hecho, digamos que lo desmienten completamente. Incluso se ha visto en artículos que las manadas que tienen más lobos son las que más ganado matan. Por tanto, digamos que ese proceso por el cual las manadas que se fragmentan, los lobos solitarios matan más ganado, no está respaldado en absoluto por la ciencia. Pero para que veáis hasta qué punto tienen importancia las cuestiones de los lobos, no solo desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista social, este autor, Robert Wielgus, tuvo una polémica tan extraordinaria con la universidad, con los ganaderos, con todo el mundo, después de publicar ese artículo y después de que se publicaran las réplicas a ese artículo, que le acabaron echando de la Universidad de Washington, ¿no? Y Robert Wielgus se hizo famoso porque The New York Times, el magazine, que es la versión del domingo, ¿no?, que es la que más se lee, hizo un reportaje entero sobre toda esta polémica, para que veáis que tanto, decíamos, las polémicas que tenemos en España con los lobos, en Norteamérica están tremendamente amplificadas, ¿no?, y son de interés general para muchísima gente, ¿no? Aquí aparece el artículo del New York Times y aquí aparece Robert Wielgus en Idaho, que es donde vivía, ¿no?, cuando hizo aquella publicación. Y ya para terminar, hay mucha gente que dice, no, es que estamos en la última línea, la gestión del lobo responde a motivos ideológicos. Es decir, cuando el gobierno socialista y la ministra Rivera protegió a los lobos hace año y medio, lo hacía por motivos ideológicos. ¿Y es esto cierto o no? Yo diría, bueno, ¿qué son motivos ideológicos? Vamos a decir que son motivos políticos. ¿Se ha demostrado alguna vez que los de ciertos partidos políticos tienen preferencia por cierto tipo de gestión por los lobos? Pues hay que decir que en España no, pero que en Norteamérica sí. Por tanto, es muy probable que así sea. Es muy probable que el gobierno socialista tuviera motivos ideológicos, todos los motivos son ideológicos realmente, ¿no?, para proteger a los lobos, igual que el PP puede tenerlos cuando muchas veces ha dicho que cuando ellos lleguen al poder van a derogar la protección del lobo. Entonces, para no centrarme en la política española, voy a poneros un par de artículos hechos en Estados Unidos que demuestran que, en efecto, los votantes demócratas y los votantes republicanos, que aquí en España sería como los votantes del PSOE, los demócratas, y los republicanos, los del PP, tienen puntos de vista completamente distintos en cuanto a la gestión del lobo. El primero de estos artículos se hizo por un equipo en Oregón, que está en el oeste de los Estados Unidos, y os lo traduzco un poco. Lo que vieron es que las preferencias en relación con la gestión del lobo
dependen de la identidad sociopolítica de las personas, y que esta identidad sociopolítica, es decir, a qué partido votaban, era mucho más importante que cualquier otra característica como la edad, el nivel de educación, si eran residentes en el campo o no, si eran propietarios de fincas en el campo o no, y que además estos efectos políticos eran mucho más grandes cuando los amigos del que respondía pertenecían a su propio partido político. Es decir, un republicano era mucho más proclive a la caza del lobo, a matarlos, cuando sus amigos eran también republicanos, y un demócrata era mucho más proclive a la protección del lobo, cuando sus amigos eran también demócratas. Bien, este artículo, digamos, causó una gran sensación, aunque no hizo más que demostrar algo que ya se sabía, y es que la posición política se refleja también en los lobos. Inmediatamente después, por un equipo completamente distinto, en el estado de Washington, se hizo otro estudio con 3.000 participantes y se vio exactamente lo mismo. Los demócratas y los republicanos tenían una visión completamente distinta de la gestión del lobo. Esto nunca se ha hecho en España, pero, digamos, podríamos pensar que podría ocurrir también aquí, que los votantes de los partidos de derechas y los votantes de partidos de izquierdas tienen una visión completamente distinta de la gestión del lobo. Os he puesto muchos artículos científicos. Este está publicado recientemente en una revista muy importante, PNAS, que es Proceedings of the National Academy of Sciences, una de las grandes revistas que hay de científicas, y está hecho por holandeses que han hecho un estudio muy bonito en Alemania que dice: los ataques del lobo predicen cuándo se va a votar a la extrema derecha. Y han cogido los datos de ataques de lobos en Alemania, los podéis ver en rojo, y coinciden casi exactamente con los lugares donde en Alemania se vota a la extrema derecha. Estos autores dicen también una cosa, y es que esas correlaciones estadísticas que hacen no indican causalidad, es decir, no indican que la gente vote a la extrema derecha porque hay muchos ataques de lobos. Podría ser por otras razones, porque, por ejemplo, vivan en zonas muy aisladas, remotas, donde la gente es mucho más conservadora, ¿no? Por eso pueden coincidir. Pero realmente la coincidencia es tan extraordinaria que ha merecido ser publicada muy recientemente en una de las mejores revistas científicas del mundo, e indica lo que hemos dicho, que efectivamente hay una relación entre tu visión sobre la gestión del lobo y tus ideas políticas. Esto debo decir que es bastante malo, porque una vez que se politiza la gestión de una especie, es muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo es que creo que no está mal hacer control de los lobos o cazarlos de vez en cuando, te van a decir, no, claro, tú, los votantes de Vox, como tú, pues sois todos así. O cuando dices, bueno, yo creo que, por ejemplo, en la Sierra de Culebra no se deberían cazar los lobos, porque es preferible que estén los turistas viéndolos. Hombre, claro, tú como eres un socialista, comunista, un sanchista, por eso piensas así, ¿no? Entonces, cuando las discusiones alcanzan ese nivel político, es muy difícil ir para adelante. ¿Cuál es la solución desde mi punto de vista? Bueno, la solución no existe. Es decir, donde hay lobos hay conflictos en todos los lugares. Pero debemos reconocer que esos conflictos con el lobo existirán mientras haya ganaderos y mientras haya amantes de la naturaleza, y que esos conflictos se pueden rebajar mediante una serie de técnicas sociales que fueron establecidas por la Comisión Europea hace varios años. La Comisión Europea hizo la Plataforma Europea para la Coexistencia entre la gente y los grandes carnívoros,
donde reunió a las grandes ONGs de Europa, más los cazadores, más los ganaderos, las grandes asociaciones de ganaderos, incluyendo los criadores de renos de Laponia, etcétera, etcétera, los metió. Yo estaba allí porque pertenezco a una de las organizaciones, la UICN, en una sala y dijo, en los próximos años vamos a tener reuniones para ver en qué nos podemos poner de acuerdo. Y a lo largo de, esto fue en el año creo que 2014, así, los últimos 8 años, ha habido una serie de reuniones de las cuales han salido iniciativas muy interesantes que se han manifestado incluso en aspectos legislativos, ¿no? Dentro de la Unión Europea. La Unión Europea dijo, bueno, ya tenemos esta plataforma de estas mesas de lobo en Europa, vamos a hacer mesas regionales. Y una de las mesas se hizo en Ávila. Se hicieron en 6 lugares de Europa, una se hizo en Ávila. Nosotros estuvimos trabajando en esa mesa durante 3 años con ganaderos, ecologistas, científicos, etcétera, etcétera. Yo creo que los resultados fueron bastante positivos, pero ocurrió una cosa, y es que la administración regional realmente no apoyó esa iniciativa, que estaba promovida por la Unión Europea, pero la administración regional no la apoyó y acabó difuminándose. En España hay un grupo, se llama el Grupo Campo Grande, esta es la última ya diapositiva, con esto acabo, una fundación entre tantos que ha estado haciendo, digamos, estos ejercicios para juntar ganaderos con ecologistas, fundamentalmente, también cazadores y otros muchos grupos sociales, y para decir, bueno, ya sabemos que estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero podemos ponernos de acuerdo en algunas. Entonces se han hecho una serie de reuniones que hasta el momento no han tenido la atención de la administración, pero el año pasado, 2022, el gobierno de La Rioja cogió a esta asociación, entre tantos, y dijo, vamos a hacer una mesa del lobo en La Rioja, promovida por la administración, y que va a ser vinculante. Es decir, lo que se decida en esa mesa va a servir para las normas de gestión del lobo, siempre evidentemente que esté dentro de las leyes europeas, españolas y regionales, ¿no? Entonces, en medio de todo este conflicto hay una luz de esperanza, que es el de todas las personas que están trabajando para juntar a los distintos sectores sociales que han estado reñidos durante décadas, ponerlos juntos y decir, aunque estamos seguros que vamos a estar en desacuerdo en muchas cosas, también vamos a lograr puntos en común. Y nada más, yo creo que esta es digamos, el método, uno de los métodos que puede ayudarnos a hacer que en el futuro siga habiendo lobos en España y siga habiendo ganaderos. Y esto es todo. Muchísimas gracias.